Dios bendiga a todos mis amados. Así que ahora sí vamos a continuar entonces con esta línea de pensamiento que hemos estado llevando. Y vamos a continuar con un tema que hemos estado desarrollando, que se titula "Para que no te avergüences". Amén. Ahora sí prestamos toda atención, apagamos celulares, nos dejamos de distraernos. Okay, olvídese del vecino, de la vecina, del hermano que tiene al lado. Ahora concentrémonos en la palabra del Señor, agarren sus Biblias, okay, y vamos a poder prestar atención y tratar de no distraernos en la medida que podamos para poder oír, hermanos, la palabra del Señor con mucha reverencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Amén. A su nombre, gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola o la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 28. Ese es nuestro texto base, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice la palabra del Señor: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La otra versión dice: y ahora, hijos míos, permaneced en Él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no nos quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos hablado, hermanos, bastante en cuanto a este tema, y quisiera hoy día, con la ayuda del Señor, poder transmitirle una extensión más en cuanto a esta advertencia que el apóstol Juan nos hace a cada uno de nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Yo creo que cada creyente, y eso nos concierne a usted y a mí, somos conscientes de que el Señor, hermanos, está más cerca que nunca. La segunda venida de Cristo está más cerca que nunca. Todo lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando como humanidad, hermanos, algo que está afectando al mundo entero de una manera increíble, nos anuncia, es principio de dolores, pero esto es el anuncio, son las señales que Jesús ya había hablado en Mateo capítulo 24, y también los profetas habían anunciado de aquel gran día. La venida del Hijo del Hombre, en su segunda venida, es conocida como el gran día del Señor. Amén. Diga conmigo: el día del Señor. El día del Señor vendrá. Es a ese día, en un sentido profético, donde el apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, fue llevado en visión profética. Recuerde que él ya era anciano y había sido exiliado a la isla llamada Patmos en Asia Menor a causa de la palabra del Señor. El emperador romano Domiciano lo habían capturado y había mandado a sumergir en aceite hirviendo al apóstol Juan para matarlo. Pero milagrosamente nos cuenta la historia eclesiástica que el apóstol Juan sobrevivió, hermanos, a ese acontecimiento. Imagínense usted, ser sumergido completamente en aceite hirviendo. ¿Okay? Y el apóstol Juan sobrevivió. Entonces, como Domiciano no lo pudo matar, lo mandó al exilio a una isla minera llamada Patmos en Asia Menor. Y ahí estuvo el apóstol Juan, anciano, como un esclavo, trabajando prisionero en esta isla con otros prisioneros. Y ahí tiene la revelación, la manifestación del Hijo de Dios, donde Jesús en una visión se le va a manifestar y le va a revelar, hermanos, todo lo que concierne al establecimiento del reino, al fin de los tiempos y a la segunda venida del Hijo de Dios. Ahí tenemos el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Y hermanos, el apóstol Juan entonces nos advierte también aquí en esta carta acerca de que cuando Jesús vuelva por segunda vez, porque va a venir, el día del Señor vendrá y no tardará, el que ha de venir vendrá, hermanos, y no tardará. Amén. Y nos advierte y nos dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos
de él avergonzados. Entonces, era la advertencia, para que en su venida no nos apartemos del Hijo de Dios, hermanos, cuando venga en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, ya no como siervo sufriente, sino como Rey de reyes y Señor de señores, como juez soberano de toda la tierra, lleno de gloria, lleno, hermanos, de majestad. Va a ser un evento glorioso, va a ser un evento único, hermanos, donde el mundo entero quedará, hermanos, sumergido en el terror. O sea, los no creyentes, el mundo, se verá avergonzado, se verá aterrorizado, se verá en miedo, querrán esconderse. El libro de Apocalipsis así lo registra. Dice que aún los reyes, los poderosos, los grandes, los pequeños, dirán a las piedras: caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero mientras el mundo va a querer decir ese dicho que nosotros muchas veces decimos cuando estamos avergonzados: tierra, trágame. ¿Cuántas veces usted, cuando ha pasado momentos vergonzosos en su vida, por cualquiera sea ese motivo, ha dicho usted esta palabrita, ya sea en su mente o con su boca: tierra, trágame? O sea, como decir, no sabernos si había un lugar, un huequito donde poder escondernos, o como avestruces, como decía el hermano Rodrigo la vez pasada, donde meter nuestra cabeza para no pasar, o para que no nos vea nuestra vergüenza de ese momento que estamos atravesando, bochornoso, podríamos hacerlo. En aquel día, hermanos, será de la misma manera. La humanidad sin Cristo, la humanidad incrédula, la humanidad atea, quedará esconderse debajo de la tierra, quedará esconderse en las cavernas, quedarán esconderse en cualquier lugar, hermano, de la presencia del Todopoderoso y de la ira del Cordero. Pero en medio de ese mundo que estará en vergüenza, que estará en terror, en miedo, hermanos, por las cosas que vendrán, habrá un pueblo que se regocijará, un pueblo que levantará su cabeza y entenderá que el día de su redención ha llegado. Habrá un pueblo que la Biblia lo llama la novia del Señor, la esposa del Señor, que se regocijará ver que su amado vuelve nuevamente por su amada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, a su nombre gloria. Yo espero de todo corazón que usted y yo formemos parte de ese pueblo, que en vez de avergonzarnos nos vamos a regocijar, que en vez de avergonzarnos nos vamos a deleitar en su presencia, que en vez de aterrorizarnos y avergonzarnos, hermanos, vamos a saltar de alegría, de alabanza, de júbilo, porque nuestro amado ha vuelto por su pueblo. Gloria a Dios. Pero para que eso acontezca, Juan nos advierte que permanezcamos en él. Entonces nosotros habíamos empezado a ver algunas cosas, hermanos, que podrían causar que en aquel día, cuando el Señor se manifieste por segunda vez y venga en la gloria de su Padre, nosotros, hermanos, podríamos retirarnos de su presencia avergonzados. Entonces habíamos visto, hermanos, habíamos estado estudiando por medio de la palabra del Señor cuáles eran estas causas que podrían hacer que nosotros, en vez de alegrarnos, en vez de regocijarnos, en vez de estar en pie delante del Hijo del Hombre y levantar nuestras cabezas porque el día de nuestra redención ha llegado, nos retiremos, nos alejemos de su presencia completamente avergonzados. ¿Y cuáles eran estas cosas? Uno, el no permanecer en Él. Si usted ya está ¿cuántos están en Cristo? Levante su mano. Levante su mano, ¿quiénes están en Cristo? Permanezca en Cristo. No se aparte del Señor. Porque los que se apartan del Señor, los que ya se han apartado, y mientras estén vivos no vuelvan nuevamente a su Señor, en aquel día, hermanos, cuando el Señor aparezca, ya sea que estén vivos o que sean resucitados de los muertos, se retirarán de su presencia avergonzados. Entonces, lo primero, permanecer en Él. Para que cuando Él se manifieste, no te retires avergonzado. ¿Cuál era la otra? A ver. El desánimo. Sí, pero ese estaba dentro de otro tópico, ¿verdad? Las cosas que harían que nos podríamos avergonzar. Uno, no permanecer en Él. Dos, la desnudez. La desnudez avergüenza. Yo ya le expliqué la vez pasada de que en el día de la resurrección de los impíos, porque va a haber dos resurrecciones, de justos e injustos, ¿verdad? Lo saben, ¿verdad?
Todos van a resucitar. Todos resucitaremos. Por eso que el apóstol, no el apóstol, sino el profeta Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero los divide en dos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, ¿para qué dice? ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Los que enseñaron la justicia a las multitudes, no solo de palabras, sino en hechos, como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya, hermano. Confío con todo mi corazón en el Señor, hermano, que usted y yo pertenecemos a ese grupo. Los que vamos a resplandecer como la luz del firmamento. Los que vamos a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Pero va a haber otro grupo, los que van a ser avergonzados y confundidos perpetuamente. A su nombre, gloria. Entonces todos van a resucitar. Y yo le dije que cuando los justos resuciten, usted no va a resucitar con su camisita, con su ternito, como muestran los atalayas, los testigos de Jehová, ¿verdad? No. Usted va a resucitar primeramente con cuerpos gloriosos, a la semejanza de los ángeles. Eso es lo que el Señor dijo. Seréis como los ángeles. Por eso que el Cristo glorioso, ya resucitado en la gloria del Padre, cuando se le manifiesta a Juan en el libro de Revelación, cuando usted lo ve, como Juan lo describe, ya no es el Hijo del Hombre, Jesús nuestro Señor, nuestro amado, ya no es, hermanos, como cuando Él estuvo aquí en la tierra caminando, donde Juan se recostaba en su pecho, ¿se acuerdan? Ya no es así el Señor, sino que ahora está con vestiduras blancas, sus cabellos son blancos, sus ojos son llamas de fuego, su rostro resplandeciente como el sol, sus pies como bronce bruñido. Y cuando usted ve esa descripción, usted encuentra esa misma descripción, la encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe en qué libro? A ver. No. En el libro del profeta Daniel. Pero cuando Daniel ve a quién, al ángel Gabriel. Es la descripción que él da del ángel Gabriel. Con la misma forma. Pies de bronce bruñido, vestiduras resplandecientes, con un cinto de oro, su rostro brillante como el sol, su voz como el estruendo de muchas aguas. Por eso que el Hijo del Hombre está en su estado exaltado, ¿okay? Una gloria, y es la misma gloria que vamos a tener usted y yo. Pero vamos a resucitar con cuerpos gloriosos y con vestiduras gloriosas de luz. Vestiduras resplandecientes. Eso es lo que Jesús o Dios les hizo contemplar en visión a Pedro, a Juan y a Jacobo cuando Jesús los llevó al monte y se transfiguró. Apareció Moisés y Elías transfigurados igualmente con la misma gloria que tenía el Señor. Vestiduras resplandecientes, cuerpos resplandecientes, bañados en luz. Amén. Así van a resucitar los muertos en Cristo. Y los que estén vivos serán transformados y también con cuerpos gloriosos, con vestiduras gloriosas. Pero los impíos cuando resuciten van a resucitar con terno. No, van a resucitar desnudos. Y así como Adán y Eva cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Tuvieron dos cosas, temor y vergüenza. Otro día vamos a hablar del temor, que fue el primer sentimiento que ellos sintieron cuando el Señor se manifestó. No el temor, sino el miedo. El miedo y la vergüenza. Entonces la desnudez avergüenza. Otra cosa, hermanos, que avergüenzaba rápidamente. Bueno, la locura era parte de la desnudez. El dormir no era parte de la desnudez. Otra, el no poner en práctica la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que el salmista decía que yo pueda poner en obra tu palabra, así no seré yo
avergonzado. Por eso que Santiago nos dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si solamente somos oidores, al final, cuando venga aquel día y el Señor se manifieste, igual, hermano, nos vamos a avergonzar. Porque no pusimos en obra la palabra del Señor. Porque solamente fuimos oidores y no hacedores. Entonces tenemos que ser, ¿qué cosa? Hacedores, para que en aquel día no seamos avergonzados. Número 3. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál? No, la embriaguez forma parte de la desnudez. Otra era el no trazar también correctamente la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que dice, te recomiendo que te presentes delante de Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra del Señor y que no tiene nada de qué avergonzarse? Eso es para los predicadores sobre todo. Bueno, rápidamente vamos a pasar, hermanos, a otro punto entonces. ¿Qué otra cosa puede causar, hermanos, que en aquel día que el Señor se manifieste, nos retiremos avergonzados y lejos de su presencia? ¿Sabe qué es? El fruto. El fruto. Diga conmigo el fruto. El fruto hará que en aquel día muchos creyentes se retiren de la presencia del Señor avergonzados, juntamente con los incrédulos, juntamente con los impíos. El fruto avergüenza. ¿Cómo que el fruto avergüenza? Ahora lo vamos a ver. Entonces leamos nuestro texto que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12, verso 13. Leamos la palabra del Señor. Dice: sembraron trigo y segaron espinos. Escuche bien. Sembraron trigo, pero cosecharon espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon. Se avergonzarán de sus frutos. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Sí, mira, hermano, lo que nos está diciendo este texto, tremendo. Sembraron trigo y segaron o cosecharon espinos. Tuvieron la heredad, el campo, la viña, la heredad, el terreno de cultivo, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos algo, hermanos, que en aquel día, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, en aquel día muchos creyentes se van a avergonzar de su fruto, y no fruto, frutos. Eso es tremendo. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. En aquel día muchos creyentes, no unos cuantos, sino muchos creyentes, se apartarán de la presencia del Señor avergonzados a causa de sus frutos. Por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos y comprendamos y sepamos qué clase de fruto tenemos. Porque note lo que el texto nos dice. Sembraron trigo. O sea, en ese terreno habían sembrado trigo. Y por ende, ¿qué cosa tenía que nacer? ¿Qué tenía que brotar? Trigo. Pero no brotó trigo. ¿Qué cosa brotó? ¿Qué cosa cosecharon? ¿Qué cosa segaron? Espinos. Espinos, cardos. Y recuerde usted que esas dos cosas, el espino y el cardo, son las cosas, hermanos, que son la causa de la maldición por causa del pecado cuando Dios maldijo la tierra. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán? Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra.
tú la cultivarás y ella ¿qué te producirá? Espinos y cardos te producirán. Entonces el espino y el cardo está relacionado, hermanos, no con la bendición de Dios, sino con la maldición de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Oiga eso. No con la bendición de Dios, sino con la maldición de Dios por causa del pecado. Ahora, hermano, mire, yo quiero que usted y yo nos pongamos a pensar en esta mañana. ¿Qué clase de frutos tenemos? Usted sabe, hermano, que en usted y en mí ya ha sido sembrado el trigo. El trigo representa la buena palabra. El trigo representa, hermano, la gracia, la misericordia que Dios puso, hermano, la buena semilla que Dios puso en nuestro corazón el día que oímos el evangelio glorioso de Jesucristo, creímos, nos arrepentimos y nos bautizamos, hermano. Dios sembró en nosotros su buena semilla. ¿Pero para qué le sembró la buena semilla? Usted tiene todas las parábolas, la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Ahí está también la parábola del trigo y la cizaña. Dios sembró su buena semilla. Dile al que tienes al lado, Dios ha sembrado su buena semilla en ti. ¿Pero para qué ha sembrado el trigo en ti y en mí? Para que produzca ¿qué cosa? Trigo. Buenos frutos. Pero ¿qué si en vez de producir trigo, en vez de producir los frutos que Dios quiere, en vez de eso, hermanos, producimos espinos, cardos? ¿Qué sucederá? Mire, porque le voy a decir una cosa. El Señor en aquel día no va a venir por dones. Los dones Él nos lo da. Los dones Dios nos lo da. Diga conmigo, los dones nos es dado por el Señor. Pero los frutos, diga conmigo, los frutos es lo que nosotros le damos al Señor. Es por eso, hermanos, que el Señor mandaba la lluvia, bendecía al pueblo de Israel. Y ellos, ¿qué cosas tenían que llevarle al Señor? Ahí estaba, las primicias, las cosechas, los diezmos, que no era dinero por si acaso, eran frutos. Ellos tenían que presentarle al Señor los frutos de todo lo que el Señor les había dado. Pero esos frutos que ellos le daban al Señor era, hermanos, a causa de la bendición que Dios les había dado. Porque si Dios no mandaba bendición a su pueblo, si Dios no mandaba lluvia, si Dios no mandaba, hermanos, ellos no podían presentar ningún fruto. Pero Dios le daba todo lo necesario a su pueblo para que ellos pudieran trabajar en la tierra. Dios mandaba la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que ellos pudieran presentar frutos al Señor. Vamos a leer otro texto. A su nombre, gloria. Isaías capítulo 5, versos 6 y 7. Y este es un canto. Es el canto que el profeta Isaías va a elevar, va a entonar de parte del Señor. Escuche, este es un canto que el profeta Isaías va a elevar en nombre del Señor. Voy a cantar, dice él, el canto de mi amado. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Dice que la limpió, la despedregó y plantó en ella vides escogidas. Puso en medio, construyó en medio una torre e hizo un lagar para producir vino. Y lo que el Señor esperaba era que diera ¿qué cosa? Buenos frutos, buenas uvas. Pero en vez de producir buenas uvas, dice que produjo uvas silvestres o uvas agrias, uvas amargas. Otras versiones dicen uvas pestilentes. Entonces el Señor, hermanos, llama en este canto por medio del profeta Isaías, dice: oíd esto, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera ya hecho? La limpié, la despedregué, la aboné, la removí, planté las mejores vides, puse ahí,
y puse una torre, la cerqué para que ningún animal la destruyera, para que las zorras y nada de eso la destruyeran, la cerqué, la protegí, puse una torre, puse un lagar para hacer vino, y lo que yo esperaba, que es lo natural, que es lo correcto, porque si tú haces todo eso, trabajas, lo correcto es que tenía que esa viña tenía que producir ¿qué cosa? Esas viñas que tenía que producir buenas uvas, ni siquiera buenas uvas, excelentes uvas. Pero el Señor dice, ¿cómo así produjo uvas agrias? Ahora juzgar entre yo y mi viña. ¿Qué haré con mi viña? Y aquí viene el verso 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y miren lo que dice, cuando la viña del Señor no produce los frutos para la cual el Señor puso, trabajó, obró, hermano, removió, bendijo y todo. Miren lo que sucede. Crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Miren lo que dice, esperaba juicio, buenos frutos. Y he aquí vileza, justicia, es lo que esperaba. Y he aquí clamor. Entonces, ¿cuál es la viña? ¿Quién es la viña? El pueblo del Señor. Dios ha hecho, mire, y Dios ha hecho por medio de Cristo todo lo necesario. Ahora, en este caso, nosotros somos la viña del Señor. Dile al que tienes a la tuya, somos la viña del Señor. Dile, tú eres una vid escogida que Dios ha plantado en su viña. Y Él ha hecho todo lo necesario. Cristo hizo la obra, por eso que no hay obra que nosotros podamos hacer, hermano, para suplir la obra de Cristo. Cristo es la obra perfecta, el sacrificio perfecto. Él ha regenerado nuestra vida, nos ha cambiado, nos ha transformado y ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros produzcamos los frutos que Él quiere. Pero qué, hermano, que a pesar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, todas las bendiciones que Él nos da, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, nos perdona, y todo lo que el Señor hace y nos da, hermano, su Santo Espíritu, todo lo que Dios puede hacer por nosotros, pero a pesar de todo eso, nosotros, hermanos, en vez de producir los frutos que el Señor quiere, que son los frutos del reino, producimos espinos y cardos. En aquel día, entonces, si ese es nuestro caso, en aquel día, hermanos, lamentablemente nos retiraremos de su presencia como avergonzados. No sabremos dónde escondernos porque los frutos que tenemos que presentar, porque vamos a tener que presentar frutos. Ya le dije, el Señor no viene por dones, el Señor viene por frutos. Los dones nos los da el Señor, los frutos le damos nosotros al Señor. Y Él va a venir a pedirnos, ¿qué cosa? Fruto. Ahí está la parábola de los talentos, la parábola de las minas, aunque sí en este caso son valores monetarios. Las minas, los talentos son dinero, pero lo que Él está pidiendo son frutos. A ver, a uno le dio 1 talento, al otro le dio 3 talentos, al otro le dio 5 talentos. Al final su Señor viene a pedirles cuentas. El que le dieron 5 vino y dijo, Señor, 5 me diste, 5 más gané para ti. Produjo fruto. Perfecto. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, ahora en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vino el que se le dio 3. Señor, 3 me diste, 3 más gané para ti. Produje. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y vino el que le dieron 1 y le dijo, Señor, yo te conozco como tú eres, le dijo. Eres hombre tacaño, que quieres cosechar donde no sembraste. Por eso, le dice, tuve temor de ti, le dice, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, te lo devuelvo, sin producir. Y le dijo, siervo malvado y negligente. Pudiste haber puesto mi dinero en el banco para que ganara intereses. Y llamó a sus otros siervos y dijo, agárrenlo, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas junto con los incrédulos. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Y lo que tiene, quítenselo y déselo al que tiene 5. ¿Se da cuenta? ¿Qué frutos tenemos? Si el Señor viniera, hermanos, en estos momentos o en esta noche, ¿será que tenemos frutos buenos para presentarle? ¿Será que podamos decirle, Señor, aquí están los frutos para ti? ¿Qué frutos tendremos, hermanos, para presentarle delante de nuestro Señor si el Señor se presentara en este mismo día o en esta misma noche? ¿Qué frutos tenemos para poner delante de su presencia? ¿Será que tenemos buenos frutos o será, hermanos, que lo único que tenemos son espinos, son cardos? Entonces el Señor plantó una buena semilla en ti y en mí para producir, ¿qué cosa? Los frutos del reino. ¿Me está escuchando? Si Dios plantó una buena semilla en ti y en mí, es para que nosotros produzcamos los frutos del reino. A su nombre, gloria. Por eso que Marcos capítulo 4, verso 26 al 29, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 29. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios. Escuche, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Este es un proceso. Esto es lindo, hermano. Este es otro día para poder explicarlo, porque este es un proceso. Cuando Dios planta la buena semilla en ti, primero, ¿qué cosas vas a hacer? Hierba. Y eso lo vemos en el Génesis, usted lo puede ver ahí. La hierba que sale primero. Después, ¿qué cosa va a hacer usted? Espiga. Primero es hierba, luego es espiga, es un proceso. Y luego, grano lleno en la espiga. Fruto. O sea, hay un proceso para producir fruto, obviamente. Aleluya. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por eso, hermano, yo una vez, no sé si le expliqué a usted una vez, no sé si fue en un culto de domingo o en un estudio bíblico, les dije por qué el Señor todavía aún no había venido. Porque en la tierra hay dos frutos ahorita. ¿Ok? Hay dos frutos. Que en el libro de Revelación o Apocalipsis está representada por el trigo y la otra por las uvas. ¿Me está escuchando? Hay dos tipos, hermanos, de semillas y de frutos. Uno es el trigo y el otro son las uvas. En el libro de Revelación, pues, que representan dos pueblos distintos, o dos tipos de personas distintas. Pero que ambas van a ser cosechadas. Y la cosecha es el fin del siglo y lo realizan los ángeles. Pero ¿cuándo se efectúa la cosecha? Cuando los frutos están, ¿qué cosa? Maduros. Ambos. Tanto los frutos de los malos como los frutos de los justos. Cuando el fruto está maduro, viene la siega. Por eso, hermanos, que el Señor todavía no ha venido, porque número uno, los frutos de los hijos de Dios están todavía verdes. Y los frutos de los impíos, de los incrédulos, están madurando, pero todavía no está maduro. Cuando los frutos de los malos hayan llegado a su madurez, viene la cosecha. Eso es lo que le dijo Dios a Abraham, que el pueblo de Israel o su descendencia no heredaría todavía la tierra de Canaán que Dios le había prometido
Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque las obras de ellos, de los cananeos, los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, la tierra prometida, todavía no había llegado, la maldad de ellos no había llegado todavía al límite, que es la madurez. Tenían que esperar todavía 400 años para que la maldad del amorreo y del cananeo llegara a su madurez. Entonces eran cortados. Y esa tierra la ocupaba ¿quién? Los hijos del reino. Lo mismo pasa en esta tierra. La maldad tiene que llegar a su madurez. ¿Para qué? Para que los malignos sean cortados. ¿Y quiénes hereden la tierra? Los hijos del reino. Que son usted y yo. Aleluya. Démosle palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 15, verso 8 dice, el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, miren, esto es tremendo porque el Señor no solamente quiere fruto, quiere que usted y yo llevemos mucho fruto. Quiere que produzcamos muchos frutos, no solamente un fruto, muchos frutos. Y miren lo que eso lo habíamos visto la vez pasada, y seáis así mis discípulos. Es lo que se acuerda que una característica del discípulo. El discípulo ¿qué hace? Produce frutos. Es una característica de un discípulo. Por eso dice, en esto es glorificado, mire, el fruto, el don, ¿cómo lo podríamos decir? El don muchas veces fanfarronea. Los que tenemos dones, los que tienen dones, a veces aparentan, ¿no? Y uno mira, se queda impresionado por los dones de los creyentes. Cuando alguien profetiza, cuando alguien echa fuera demonios, cuando alguien hace una sanidad, cuando alguien predica, cuando alguien hace dones. Y uno y la mayormente nosotros nos maravillamos de los dones. Pero los dones no glorifican al Padre. Los dones edifican la iglesia, edifican a los creyentes. Lo que glorifica al Padre, lo que le trae gloria al Padre, son los frutos. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es mejor, hermanos, si no tenemos ni siquiera un don, pero tengamos fruto. Si tenemos don, gloria a Dios, porque nos viene de Dios, no es un regalo, por eso se llama don, es un regalo que Dios nos concede. ¿Pero para qué? No para beneficio propio, para edificar al pueblo. Para que por medio de los dones el pueblo pueda llevar también, ¿qué cosa? Frutos. Entonces, los dones no glorifican al Padre, los dones edifican la iglesia, edifican a los creyentes. Pero el fruto sí glorifica al Padre. Oigan, mayormente en las iglesias, hermanos, nos maravillamos y todos queremos y tenemos por alta estima a los que tienen dones. Y menospreciamos tal vez a los que tienen frutos, porque no tienen dones. Cuando debería ser al contrario. Porque es más el que tiene fruto que el que tiene don. Porque usted puede tener don y sin fruto en aquel día, por más que tenga 10 dones, 20 dones, tenga todos los dones del Espíritu si usted quiere juntos, pero no tiene fruto, en aquel día usted se va avergonzado delante de la presencia del Señor. Pero de repente usted no tiene ningún don, pero tiene fruto. En ese día el Padre es glorificado por sus frutos. Y el Señor le va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Démosle palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermano, no se deje admirar o no esté admirando a la gente que tiene dones. Porque eso Dios le puede dar a quien Él quiera, a quien le dé la gana. Usted mire los frutos. Aprecie, valore a las personas, a los creyentes que tienen frutos. Pégese a ellos. Para que a ver si así, hermano, también usted se injerta y también, hermano, puede de alguna manera animarlo a que usted también produzca frutos. Amén. Gloria a Dios. Entonces en esto es glorificado, dice mi Padre, que llevéis mucho fruto. Rápidamente, solamente 2 cositas nada más les voy a decir en esta mañana. ¿Qué hace que en lugar de producir una buena cosecha,
produzcamos entonces espinos y cardos. Ya hemos visto que Dios nos ha llamado y ha puesto su buena semilla para que produzcamos muchos frutos. Y en esto se ha glorificado nuestro Padre. Amén. Por eso, hermanos, por eso que el Señor le dijo a los judíos, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Podemos cantar bonito, podemos tener las mejores alabanzas, podemos hacer cultos maravillosos, y nosotros creer, hermanos, que eso está glorificando al Padre. Al Padre no le glorifica que tengamos las alabanzas más hermosas. Al Padre no le glorifica, hermanos, que tengamos los cultos más preciosos. Al Padre no le glorifica ni siquiera que en nuestros cultos haya milagros, prodigios, sanidades. Eso no lo glorifica a Él. Lo que a Él le glorifica es nuestros frutos. Que cuando nos reunamos como iglesia, aún, hermano, tengamos frutos para darle al Señor. Hay muchos frutos del reino. A ver, mencióname rapidito, uno de los frutos del reino. A ver. El amor, que son parte de los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la justicia, la templanza, benignidad. ¿Qué más? El dominio propio. ¿Qué otros frutos conoce usted? Frutos de arrepentimiento. Producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué más? Los frutos de la caridad. Por ejemplo, cuando usted ayuda a un necesitado, eso es un fruto delante del Señor. Cada vez, no para que el pastor se compre su carro nuevo, sino cuando usted ayuda a un necesitado, a un hermano, a un vecino, a alguien que usted ve que no tiene y usted le da sin tocar trompeta, sin estar, no, mire, no, sin que nadie lo sepa, eso es un fruto. Por eso que a Cornelio le dijeron, el ángel, ¿qué le dijo? Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de la presencia del Señor. Aleluya. Frutos. Frutos. Démosle fuertes palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando usted tenga la oportunidad de ayudar a alguien, ayude. Despréndase. Desprendámonos, hermano. Ayudemos. Todo lo que podamos, lo que esté en nuestra medida. Nunca le cerremos la mano al que lo necesita, jamás. Por eso que lo que dice Isaías 58, el verdadero ayuno que el Señor le agrada. Que compartas tu pan con el hambriento, que cubras al desnudo, que alojes a aquel que está sin casa. Los frutos de justicia. La caridad, entonces, es un fruto. La alabanza también es un fruto, obviamente dependiendo de qué corazón viene. Por eso dice que produzcamos sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Gloria a Dios. Las almas también son frutos. Las almas, cuando usted gana un alma para el Señor, cuando usted evangeliza a alguien y gana un alma, eso es un fruto. Eso se le cuenta a usted como un fruto. ¿Está entendiendo? Cada vez que usted gana un alma, eso se le cuenta a usted como un fruto. Yo hace tiempo le enseñé eso, me acuerdo, hermano, los frutos del reino. Me acuerdo que le enseñé. Yo me recuerdo. Pero entonces, mire, Dios nos ha llamado a producir frutos. Pero, ¿qué cosa puede hacer que nosotros, en vez de producir esos frutos, los frutos del reino, produzcamos, hermanos, espinos, cardos? Número 1, la pereza. Número 1, la pereza. Leamos nuestro texto. Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. La Biblia, Dios habla hoy, traduce de la siguiente manera. Pasé por el campo del perezoso. Diga conmigo el perezoso. Y no el oso perezoso. Pasé por el campo del perezoso y por la viña del hombre insensato. Un perezoso es un insensato. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos. Escuchen. El campo del perezoso, la viña del perezoso. ¿Qué es lo que produce? Trigo, frutos en abundancia, cebada. ¿Qué es lo que produce? Espinos, cardos. Entonces, lo que está diciendo. Pasé por el campo del perezoso y por la viña del hombre insensato, y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedras derrumbada. Al ver esto, lo grabé en mi mente.
Lo vi y aprendí esta lección. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Obviamente aquí está hablando en el sentido literal, ¿verdad? Que el perezoso, que en vez de salir y trabajar y cultivar la tierra para poder tener su sustento y ser prosperado de parte de Dios, en vez de hacer eso, se duerme, se cruza de brazos, se relaja, no trabaja, es un haragán. Su tierra, su viña, su campo, no va a producir fruto. ¿Qué es lo que va a producir? Espinos, cardos. Y por ende, en aquel día va a ser ¿qué cosa? Avergonzado. Entonces, una de las cosas que hace que nosotros produzcamos, en vez de producir los frutos de parte del Señor, los frutos del reino, produzcamos, hermanos, espinos y cardos, es la pereza. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para producir los frutos. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Por eso que el apóstol dice, trabajad con temor y temblor en vuestra salvación. Hay que trabajar. Los frutos, hermanos, no es que los vamos a producir de brazos cruzados. Los frutos no van a salir, hermanos, cuando nosotros nos damos nuestra gran vida. Perezosos en lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, ¿eh? Los frutos espirituales no van a producir si nosotros somos ociosos, haraganes en la vida espiritual. Entonces, la pregunta aquí, hermanos, es la siguiente. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos trabajando en lo espiritual así como trabajamos en lo natural? ¿O para lo natural somos buenos, pero para lo espiritual somos vagos? O tal vez vagos para lo natural y vagos también para lo espiritual. ¿Cómo somos? Algunos son buenos en lo natural, responsables en su trabajo, hacen horas extras y hermanos hay que y se hace. Y son reconocidos, admirados y valorados en su trabajo. Gloria a Dios, eso está bueno. Y así debe ser. Un creyente debe ser bien visto en todo lugar. Debe ser apreciado en su trabajo por ser el mejor trabajador. Eso está bueno, eso no está mal, está bien. Pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Trabajamos en lo espiritual? ¿Trabajamos en nuestro propio campo, que es nuestra vida, nuestra viña? Porque de repente, hermanos, somos solo dados a lo material, a lo natural, pero en lo espiritual somos flojos. De repente estamos vagabundeando para orar, vagabundeando para leer la Biblia. Entonces, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no nos congregamos, si nosotros, hermanos, no tenemos comunión, si nosotros no hacemos nada, ¿qué fruto vamos a producir? ¿Durmiendo nos va a producir frutos? No. Entonces tiene que chambear, tiene que remover, tiene que quitar 50 piedras, tiene que quitar 50 mala hierba, tiene que arrancar la mala hierba para que no se meta, porque ese es el trabajo de un agricultor, pues está visto, ¿verdad? En el campo. O si los jardinieres, por lo que constantemente si no hay un jardiniere, oye, mire, si aquí no hubiera gente que limpia, que está constantemente pasando, por eso usted ve estas rayitas medias, algunas más claras, algunas más verdes, porque le pasan esa maquinita el podador. Esto te dio una jungla. Pero ¿por qué está conservado este campo? Para el beneficio nuestro. Porque hay gente que chambea, hay gente que trabaja. Hay gente que limpia, aunque hoy día nuestro hermano Will estaba limpiando, porque por ahí seguro un vagabundo no quiso limpiar, pero hay gente que se dedica a esto y por eso está conservado. Los jardines, porque hay bonitas flores, bonitas rosas, los pastos bonitos, los arbolitos bien adornaditos con forma de caballitos, ¿verdad? Usted lo había visto, forma de venaditos, porque hay gente que chambea. Hay gente que lo cuida, lo riega. Los huertos, porque hay buenos frutos, porque hay gente que chambea. Hay que trabajar, hermano. Tiene que trabajar en su propia vida, empezando. Y también cuando nos reunimos, somos la viña. Ahorita somos todos la viña del Señor. Cuando usted está solo en su casa, usted solo es la viña del Señor. Pero cuando nos reunimos aquí, también nosotros juntos, como congregación, somos la viña del Señor. Y aquí también hay que chambear. Todos tenemos que contribuir con un granito de arena. Por eso el apóstol Pablo decía, hermanos, cuando os reunís como viña, ¿qué pues traéis? ¿Alguno trae profecía? ¿Alguno trae lengua, interpretación de lengua? ¿Revelación? ¿Doctrina? ¿Ciencia? ¿Qué pues? ¿Qué traes? Pregúntale al que tienes al lado, hermano, ¿qué cosas traes hoy día?
¿Ah? ¿Qué cosa? Pregúntale, hermano, ¿qué has traído hoy día, hermano? Dile, ¿qué has traído? ¿Con qué has venido hoy día? Porque mire, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que cambiar. Este sistema de iglesia que nosotros estamos acostumbrados, eso no es la iglesia. El sistema que hoy se conoce como iglesia es un predicador, pastor, lo que sea, que es el centro de todo, que es el único prácticamente que hace todo, y la alabanza y los demás son espectadores. Se sientan cómodamente en una silla, en una banca, escuchan un sermón, dan gloria a Dios y luego se van a su casa. Ese no es el modelo de iglesia. Eso es venir a ver un espectáculo. Por eso le decía que el discípulo no es uno que viene a curiosear. Como ¿se acuerdan cuando hablamos del joven que seguía al Señor con una sábana? Iba de curioso a ver qué pasaba. Pero le quitaron la sábana y ¿cómo escapó? ¿Avergonzado cómo? Desnudo. Según el Evangelio de Marcos. El discípulo no, el discípulo contribuye. El discípulo trae algo, el discípulo participa. Algo hay que hacer. Siempre hay algo que hacer. Hay quienes tienen que evangelizar, hay quienes que tienen que dar la bienvenida, hay otros que hacen esto, pero algo tiene, hermano, acostumbrémonos a trabajar. No deja, no, ahí está el pastor, hermano Rodrigo, hermano Willy, ellos se encargan. No, hermano, ¿qué cosa hay que hacer, hermano? ¿Para qué soy bueno? Para algo será bueno, pues sí o no. Dile al que tiene, hermano, para algo habrás de ser bueno, dile. No creo que seas bueno para nada, dile. Para algo tienes que ser bueno. Algo hay que hacer, hay que chambear. ¿Qué puedo hacer? En semana, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahorita está un poquito difícil la situación, pero si poco a poco esto se va mejorando, hermano, en semana puedo salir a evangelizar, puedo repartir un folletito, ¿qué puedo? Para la obra del Señor, para la viña del Señor voy a trabajar. Pero sobre todo, trabajemos en nuestra vida. Sobre todo, preocupémonos por nuestro propio terreno. A su nombre, gloria. Pero el perezoso, hermano, el perezoso lo único que va a producir es espinos, carnes. Entonces dejemos de ser perezosos en el mundo espiritual, en nuestra vida espiritual. Yo sé que usted es muy bueno para trabajar en lo natural. Yo sé que cada uno de ustedes son buenos trabajadores. En sus trabajos los valoran, los respetan, los admiran, y eso es lindo, porque cuando se habla bien de usted en ese sentido, por ser buenos trabajadores, por ser responsables, por ser puntuales, se habla bien del Señor. Porque cuando hablan mal de usted, están hablando mal de su Señor. Ahora, si hablan mal porque le tienen odio, le tienen cólera, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero si hablan mal con razón, preocúpese, porque usted está haciendo quedar mal a su Señor. Donde sea que usted vaya, hermano, sea el mejor. Esfuércese, trabaje, como si lo estuviera haciendo, no para, aunque el viejito, la viejita o su jefe, lo que sea malo, sea lo que... No trabaje para el ojo de ellos, trabaje como que para su Señor, para hacer quedar bien a quién es su amo, quién es su Señor. Y yo sé que son buenos trabajadores aquí ustedes, pero también seamos buenos trabajadores en la viña del Señor, para producir los frutos que el Señor añora. Yo no sé qué, mire, independientemente de nosotros como iglesia, como creyentes, perdón, tenemos que presentar frutos al Señor, cada uno. Pero también como congregación, tenemos que presentar frutos. Yo le hago la pregunta, mire, si el Señor viniera en estos momentos y se pusiera aquí en medio y nos dijera, Iglesia Luz a las Naciones, quiero ver sus frutos. ¿Qué fruto le presentamos? ¿Qué fruto le traemos? A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, trabajemos con ahínco, con esfuerzo, animémonos unos a otros. Si usted ve por ahí un perezoso, anímelo, dile, hermano, esfuérzate y sé valiente, no seas perezoso, levántate,
¿Recuerdan lo que le dijeron a Jonás? ¿Quién se acuerda qué le dijo el capitán del barco? ¿Qué le dijo? Levántate, ¿qué le dijo? Levántate perezoso y clama ¿a quién? A tu Dios. El barco estaba siendo sacudido. Estaban a punto, no, con peligro de muerte. Todos estaban clamando a sus dioses paganos. Y aquel que tenía el Dios verdadero, ¿qué estaba haciendo? En el fondo del barco, durmiendo, a sus anchas, cómodo. Usted sabe que el barco, el mundo, está siendo sacudido. Y hay gente que está clamando, hermanos, a la Virgencita de Guadalupe. Hay gente que está clamando a la Cruz de Motupe. Hay gente que está clamando a Padre Pío. ¿Y los Jonases? Los Jonases. La iglesia. Bien, gracias. Durmiendo. No toques al que tienes al lado, pero así de lejitos dile, levántate perezoso y clama a tu Dios. Dile. Levántate perezoso y clama a tu Dios. Hermano, mire, yo no sé si usted es consciente, si somos conscientes o no, pero estamos viviendo en momentos donde el mundo está siendo sacudido y los hijos de Dios tienen que levantarse a clamar. Tenemos que clamar, hermano. Miles están muriendo. Y eso no es un juego. Esto no es un juego, hermanos. Miles están muriendo. Y ya aquí se está teniendo el temor, no sé si usted lo sabe, ¿verdad? Están temiendo que más o menos para fines de septiembre, octubre, vuelva una segunda ondata y más fuerte todavía. Es tiempo de clamar. No crea que ya la cosa pasó, hay que relajar. No, hermano, hay que clamar, hay que trabajar. Hay que levantarnos. A su nombre, gloria. Entonces la pereza produce espinos. El último, solamente le dije dos, no lo voy a hacer más. Mateo capítulo 13, verso 22. Entonces, ¿qué produce espinos, cardos? La pereza. Número 2, los afanes y las riquezas de esta vida. Mateo capítulo 13, verso 22, es la parábola del sembrador, ¿verdad? La palabra de Dios para todos traduce de la siguiente manera. ¿Qué significa la semilla que cae entre espinos? Hay una semilla que va a caer entre espinos. Y dice, esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje, o sea, de la palabra, y lo aceptan. Pero después dejan que las preocupaciones de esta vida, o los afanes de esta vida, y las ganas de tener riquezas, o el engaño de las riquezas, dice la Reina Valera, ahoguen en ellos el mensaje y no dan fruto en su vida. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí, hermanos, los afanes de la vida y las riquezas, o el engaño de la riqueza, está representada por los espinos, por los cardos. Que lo que va a hacer, hermanos, es ahogar la semilla. Hoy día usted puede estar escuchando la palabra y usted puede decir, qué linda Dios me ha hablado en este día. Pero si, hermano, si usted deja que los afanes de esta vida, porque hay afanes lamentablemente, si usted permite que los afanes de esta vida y usted está enfocado en las riquezas de este mundo, esas dos cosas son espinos y son cardos y van a ahogar la semilla que es la palabra y usted no va a dar fruto en su vida. Y lo único que se va a quedar, sí, con dinero, con platita en el banco, con buena casa, con buen carro, sí, seguramente. Su familia, bien económicamente. Sus hijos, con herencia, con su casa, ¿verdad? De repente ya tiene su empresa de transporte, no sé lo que tenga, ni me interesa. Tal vez el futuro suyo y de su familia asegurado económicamente. Bueno. Pero cuando se presente delante del Señor en aquel día, lo único que usted va a tener en su vida y los únicos frutos de la cual usted va a tener son espinos y por ende usted se va a avergonzar. Porque dejó que los afanes, el estar afanado, los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas o el deseo de hacerse rico ahogan el mensaje, la palabra, y usted no da fruto. Porque la palabra, esta palabra que hoy se predica y que cada domingo y que cada martes, cada jueves se predica, tiene la finalidad de producir fruto en usted y en mí. Esa es su función de la palabra. La palabra es por eso comparada con una semilla. Tiene que producir fruto. Usted oye la palabra, se emociona,
Pero el afán de esta vida y el engaño de las riquezas hacen que esa palabra que usted hoy o el domingo pasado, ¿de qué se habló el domingo pasado? De la esperanza, ¿verdad? De la esperanza. El martes, ¿de qué se habló? Los que estuvieron en la plataforma. Se habló de un animalito, de una vaquita, la vaca lazana, la vaca roja. ¿Se dan cuenta? Muchos no se acuerdan lo que ni siquiera lo que se predicó el domingo pasado. Los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay que trabajar, claro que hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Por eso les decía, los vagabundos en el reino no son aceptados. Ni en lo material, o sea, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Porque hay muchos creyentes que pensaban eso, que como eran creyentes y que Dios nos pedía frutos espirituales, ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer. Entonces querían ser mantenidos por la congregación y no trabajaban y andaban perezosos. Y Pablo les dijo no, escribiendo a los tesalonicenses, dijo no. Ellos están viviendo indignamente, dijo, no se junten con eso. El que no trabaja, el Señor ha establecido, dijo, que el que no trabaja, que no coma, y punto. Hay que chambear todos. Hay que chambear. Pero no para hacernos ricos. Teniendo sustento y abrigo, démonos por contentos. Porque el que añora más que eso, cae en tentación y lazo. De lo cual, deseándolo muchos, naufragaron en la fe y fueron traspasados por muchos dolores, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. A su nombre, gloria. Hay muchas más, pero solamente por hoy le voy a dejar con estas dos. Número 1, ¿qué cosa hace que produzcamos espinos? La pereza espiritual. Y segundo, los afanes y los deseos de hacernos ricos, las riquezas. Cuídese de estas dos cosas. Cuídese, porque estas dos cosas harán que en vez que produzcamos los frutos que Dios quiere, solamente produzcamos espinos y cardos. Y en aquel día nos avergonzaremos de nuestro fruto. ¿Qué va a suceder si no producimos los frutos del reino? Les leo rapidito. Mateo 21:43. Dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que va a suceder? El reino nos va a ser quitado. Por eso que el texto que leímos de Isaías dice, ¿tuvieron qué cosa? ¿Tuvieron qué cosa y no lo aprovecharon, no les sirvió de nada? Tuvieron el campo, la heredad, y no les sirvió de nada. Hoy tenemos nosotros la heredad, que es el reino, en la cual hay que chambear, en la cual hay que trabajar, en la cual hay que producir. Pero ¿qué tal tenemos el reino, que la gente de afuera no lo tiene? Tenemos la buena palabra, tenemos tantas cosas que Dios nos da y no nos sirve de nada. Entonces, si no producimos los frutos del reino, el reino nos será quitado, la heredad nos será quitado y será dada a otro que sí produzca los frutos del reino. Y Hebreos capítulo 6, versos 7 al 8 dice, cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida, y su fin acabará por ser quemada. ¿Está escuchando nuestra advertencia? La lluvia que cae, Dios derrama sus bendiciones sobre nuestra vida. ¿Pero para qué? Para producir buenos frutos. Pero si en vez de eso producimos espinos y cardos, lo único que nos espera es ser, número 1, maldecidos. Y nuestro fin es ser quemados. Por eso les dijo a los de su izquierda, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Desnudo y no me vestisteis. Forastero y no me recibisteis. Enfermo y no me visitasteis. Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo, hambriento, sediento y todo eso?
por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí no me lo hiciste. ¿Te das cuenta? Conclusión. Conclusión. Cantares capítulo 4, versos del 12 al 16 dice: el amado, que es figura de Cristo, del Mesías, le dice a su amada, capítulo 4, versos del 12 al 16, le dice a su amada, que es la iglesia, que es su pueblo, que es su viña. Mire cómo la compara. Escuche bien, con esto terminamos. Concéntrese solamente 5 minutitos y nos vamos. Mire lo que dice: huerto cerrado, o sea, protegido, huerto protegido, cerrado. Habla también de la pureza, habla de la virginidad realmente. ¿Okay? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes. Cada uno de estos tiene un significado. Con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Ahora la amada dice, esto dice el amado, ahora la amada responde y dice: levántate, Aquilón, y ven austro, que significa aire caliente y aire o viento caliente, cálido del África, y el otro es el viento del norte, el viento frío, helado. Son Aquilón y austro, son dos vientos en Medio Oriente. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Ahora mire lo que dice la amada: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. La amada tiene frutos. Cuando nosotros cantamos, ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, que esperándote está tu novia. Pero, ¿con qué frutos? ¿Será que, si hoy le decimos, Señor, ven, será que podamos decir como le dice la amada acá? Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruto. ¿Tendremos fruto? ¿O será que lo único que vamos a hacer es ponerle nuevamente una corona de espinas en la cabeza del Señor? ¿Qué tendremos? Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice, en el capítulo 1, versos del 9 al 11, le dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para su manifestación, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanzas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas.